Hola Alejandro, bueno, vamos a ir al grano. Cuéntame cuál ha sido tu terapia o la terapia que más te ha marcado o en la que más has tenido éxito. La terapia que más me marcó y tengo éxito es con péndulo evolutivo. ¿Y nos puedes contar cómo fue el proceso? Todo empezó, yo era masajista. Realicé una terapia que se llama Tamiana porque quería hacer otras cosas porque veía que en el masaje el dolor no era físico, era emocional. Y todo comenzó ahí. Entonces, bueno, hice Tamiana, me gustó y dije, bueno, empiezo con péndulo. Pero por diversos motivos me demoré, me llevó tiempo. Y bueno, comencé a trabajarlo en el 2019 y la verdad que fue un descubrimiento fabuloso. Ok, pudiéramos decir que tu terapia logró complementar algo que la medicina convencional no había podido. Sí, sí, la parte energética y emocional. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Cuento un caso, ¿sí? Es el caso con el que fue el primero, en realidad, y el que más me marcó. Un día charlando con mi mujer, íbamos caminando, en ese momento estaba viviendo en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Íbamos caminando y en el único lugar donde había un pedacito de hielo, mi mujer se resbala y se lesiona los ligamentos cruzados. Vamos al médico, le dan un medicamento, a los 10 días volvemos a ir y había que operar. Mi mujer no se quería operar, no quería saber nada, pero ya le habían dado fecha y todo. Entonces le dije, bueno, vamos a probar una cosa. Ya hacía un mes que estaba con férula, que no podía caminar, que estaba con mucho dolor. Entonces empecé a hacerle terapia con el péndulo. Después de media hora le pregunto si sentía dolor y me dice que no. Le digo, ¿podés caminar? Sí, me dice. Se saca la férula, salimos a la calle, vamos al negocio que está enfrente, que tenía una escalera, sube la escalera, despacio por supuesto, sin dolor. Llegamos a casa de vuelta y nos miramos los dos como diciendo, es increíble. ¿Qué te motiva? ¿Cuál fue el disparador? Necesitaba algo de lo que estaba haciendo y no me estaba dando resultado. Había comenzado con Reiki, daba un resultado, sí, pero yo estaba plenamente satisfecho con el resultado obtenido. Empecé a ver que otras terapias y me resonó péndulo. Y empecé con péndulo hebreo. Y conocí a una persona que hacía péndulo Isis. Y ahí empezó toda la historia. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre lo que es el péndulo? Porque él dirá, uy, qué interesante, pero no sé qué es. El péndulo es un captador de energía, receptor de energía. Emite y recibe energía, ¿sí? Y hace movimientos oscilantes hacia izquierda, a derecha o en círculos de acuerdo a la pregunta o a la situación que se presenta. Tú tienes que tener una muy buena conexión con el péndulo para poder tener. Muy, muy, pero muy buena conexión. Tiene que ser oh, muy, muy clara, muy, muy directa y uno debe estar muy bien para hacerlo. En qué casos funciona? Para qué personas le puede servir? Ruidos en la casa, cansancio inexplicable, frío en el cuerpo de forma repentina, dolores de piernas que no saben por qué, pero empiezan a sentir pesadez en el cuerpo. Fueron a un lugar y al salir se sintieron mal, se descompusieron, se marearon, tenían zumbido en el oído. Cuando quieren vender un terreno, una casa, o una persona tiene un proyecto y no sale por diferentes. El péndulo lo que hace es limpiar esa zona, armonizarla para que vaya por el mejor sendero. Entonces, podríamos decir, Alejandro, que una persona que de pronto el dinero, la pareja, el amor, el trabajo no le fluye, es por ella misma. Vamos por partes. Gracias. Vamos por el dinero. Vamos al dinero.
Acá hay algo importantísimo de saber por qué no fluye el dinero. Si el dinero no fluye es porque la relación con la madre no es buena. ¿Sí? Eh, la madre es todo, porque es por donde venimos al mundo. Si tenemos problemas con nuestra fábrica, tenemos problemas con todo. Eso sería primero eso, primero ver eso. ¿Cómo es tu relación con cómo era tu madre cuanto al dinero? Porque nunca olvidemos que nuestros padres, cuando somos niños, son nuestros ídolos máximos. Son los únicos que vemos en el mundo, a excepción de los abuelos. Los abuelos son un universo aparte, ¿sí? Porque es quien es superior a papá. Pero el niño ve al padre y a la madre. Entonces, ¿cómo es tu relación con la madre, con tu madre? Sería la relación con tu. A partir de entender esa situación emocional que tiene la persona, vamos a ver el dinero. Vamos a ver qué lo bloquea, por qué lo bloquea, desde cuándo, en qué situación se dio el bloqueo, si es una creencia, si es de nacimiento, si viene de la abuela materna, abuelo materno, y vamos a entender de dónde, cómo, cuándo y para qué está ese bloqueo. Interesante lo que nos dices, bien profundo y muy importante lo del péndulo. Y en el caso de pareja, Depende, eso depende. Si es mujer, hay que ver el padre. Y si es hombre, la madre. Porque para la mujer, el primer hombre en su vida, ¿quién es? Su padre. Es su referente. Es donde ella apoya toda su emoción y todo lo que ella quiere es que sea su padre. El caso del varón es exactamente lo mismo. Ve en su madre el modelo de mujer que quiere. Y al no tener una buena conexión con la madre y con el padre, produce todos esos desajustes en la pareja. qué interesante. Entonces podríamos decir que el dinero es, en el caso, ¿no? Una pregunta, el dinero es una energía. Siempre. El dinero es energía, el movimiento. Es casi neutra. Es un 51% femenino y es un 49% masculino. Entonces alguien que tenga un problema, que no le fluye el dinero, puede acudir a ti para hacerse el péndulo. Sí, sí, con una terapia de limpieza, de armonización, para que fluya el dinero. Y entonces en caso de que no consigue pareja o que tiene mucho problema con la pareja, también le sirve el péndulo. También le sirve el péndulo para limpiar en cuanto a relaciones, a pensamientos, a creencias, pero, aclaro esto, no es magia, no hay magia acá, ¿sí? Si yo hago una limpieza, la persona me tiene que ayudar a mí a sostener esa limpieza. Porque yo le voy a limpiar a la persona, se va a sentir bien los primeros 3, 4 días, la primera semana, y si después cae en lo mismo, no sirve. Tiene que haber un cambio de conciencia. Para que pueda cambiar la energía. Exacto, porque yo la voy a llevar a un equilibrio de energía. Y ella, cambiando de conciencia, va a quedarse en esa energía, pero si no cambia la conciencia, va a bajar otra vez a donde estaba. Con lo que me estás diciendo, puedo deducir entonces que la conciencia es energía. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No, la conciencia no es energía, Ujú, es donde te va a ubicar la energía. qué interesante. ¿Puedes ampliar? Sí, porque La conciencia que hace es como si fuera una nave donde vos le das una orden. Tu orden es tu pensamiento y tu energía, ¿sí? Entonces yo le digo a la nave, bueno, hoy vamos a volar rasante ante los problemas. Entonces mi energía va a ser baja. ¿Y qué voy a traer? Problemas. Si yo sostengo mi pensamiento y mi postura, que es la coherencia, en que voy a estar bien, en que mi trabajo me gusta, lo que estoy haciendo es hermoso, es muy lindo, me beneficia a mí y beneficia a los demás,
voy a cambiar el estrato vibratorio. Voy a subir, por decir, 4 o 5 escalones saliendo de un sótano oscuro, donde va a haber luz. Y va a cambiar la vibración, va a cambiar todo el entorno. O sea que lo que logras con ese péndulo es saber si la energía es de la persona, de pronto la adquirió en un lugar, también puede ser adherida, o sea, hay energías que la persona puede adherir. Sí, adhiere, sí. Eso se llaman, hay muchas. Están los que son las larvas, están los vampiros energéticos, están las tatuas, que esos son otros, son como pequeños absorbedores de energía. Las larvas son situaciones que se pegan al cuerpo cuando uno produce una discusión, una pelea, o se oprime viendo una película, o pasa por una situación traumática. Las energías se adhieren al cuerpo para consumir la energía vital de la persona. Con lo que me estás diciendo, ya logro entender que el péndulo ahora sí se puede aplicar a una persona y a un lugar. Exacto. Exacto. Varía de acuerdo a los tiempos y la cantidad de elementos que puede tener adherido. ¿Sí? Una persona es una energía en movimiento donde absorbe de diferentes lugares. ¿Sí? Uno va a un shopping, a un súper, eh, a un negocio, a una manifestación, y la energía va a absorber toda la energía de eso. ¿Sí? El terreno no. El terreno va a absorber de la gente que llega al lugar, que es diferente. Quedan otro tipo de memorias diferentes al de un ser humano. O sea que ahí entra la frase que dice la persona hacia el lugar. Exacto. La persona hacia el lugar. Y hay una diferencia de energía entre un hombre y una mujer. ¿Nos puedes explicar más, por favor? La mujer es receptora, es 10 veces más receptora que el hombre. La mujer percibe, no sé, 10 cosas al mismo tiempo y el hombre percibe una o dos. La mujer no solamente lo tiene que sentir en el cuerpo, el hombre si no lo siente en el cuerpo, no se da cuenta. La mujer es más sensible, más receptora. Es receptor. Sí, 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 es receptor. Es receptor. Y es un ejemplo. Es muy recomendable, 100% recomendable, que no es bueno que las mujeres vayan al cementerio. No debe ir al cementerio. A ninguno. ¿Podrías ampliarnos? Todas las energías negativas están en el cementerio. Porque hay dolor, porque hay muerte, porque hay pérdida, hay llanto de dolor. Todo eso queda todo adherido al lugar. Entonces se crea lo que se dice una masa crítica, un egregor. Entonces ese lugar se crea como si fuera una nube energética oscura de dolor. Y como la mujer es receptiva, cuando va a un cementerio, imagínate, recibe 10 veces más que el hombre, o 8 veces más que el hombre. Nadie sale feliz de un cementerio. Dijiste algo ahoritica que una persona si discute en un lugar y una vez carga de su energía, ese es el egregor. No, ese no es el egregor. Ok. Ese es el conte. ¿Él? El egregor está más arriba. Tiene categorías, ¿sí? Mm. El egregor está mucho más arriba que el arconte. El arconte es un gobernante, el que gobierna la emoción. El egregor es el que manda al arconte. Y el arconte manda el tatua. El tatua son pequeños filamentos de energía, como si fueran pajillas de la gaseosa, ¿sí? En México que le dicen popote. Bueno, esos son los tatuas.
Y la masa crítica es, es un egregor enorme. Se crea en las manifestaciones, en los estadios de fútbol, cuando muchas personas discuten, en una misa. O sea que si una persona con otra se reúnen y generan un tipo de energía, esa se expande, dependiendo de las mismas personas. Entonces puede ser tanto negativo como positivo. Exacto, exacto. Y si esas dos personas, eso ya lo dijo Jesús, hay que ir por la vida en dos. Si esas dos personas, por darte un ejemplo, están discutiendo de política, en 5 minutos se van a juntar 30 o 40 personas a discutir de lo mismo. ¿Por qué? Porque se crea un campo vibratorio y líneas vibratorias. Entonces a veces, por los movimientos, no hace falta por la voz, se van a ir uniendo a esa situación y se va a llenar de gente. ¿Cómo puedo entonces limpiarme? ¿Nos podría decir alguna forma? La limpieza que uno puede hacer es como si de la cabeza entrara un tubo de luz blanca e iluminara todo el esqueleto desde la cabeza a los pies, lo fuera iluminando gradualmente con luz, como si se fuera iluminando y fuese tomando luz del esqueleto. Una vez que está todo el esqueleto encendido en luz, dar la orden de envolverse en una cápsula violeta. Esa sería la más rápida, ¿no? Y la más práctica. He visto, por ejemplo, entonces cuando una persona tiene un tipo de vibración, también queda en la ropa, en el lugar, en los objetos. En todo, en todo. En las paredes. La energía de las personas se adhiere a las paredes y crea como un escudo energético. Y las ventanas es lo que siempre hay que estar limpiando. Con ruda o vinagre, siempre se limpian las ventanas. ¿Podría decirnos el por qué? Estos seres negativos lo que no quieren es que el ser humano absorba luz del sol. La luz del sol es energía y es sanación. Entonces, lo primero que hacen es captar los lugares negativos de entrada de luz solar, que son las ventanas. Muy interesante lo que me dices porque eso mismo hacen los calabozos, que la persona no tenga luz. Exacto. Lugar más negativo que una cárcel es como un cementerio. Es gente que está muerta pero viva. La clave sería entonces que la persona, ella, busque la luz. Por eso salir al campo, recibir sol, le da armonía, le da energía. El percibir la tierra en los pies, ir descalzo, sentir el sol en el cuerpo, en la piel, es fabuloso. Sí, eso estuve viendo un estudio donde las personas estaban descalzas, inflamaciones, dolor de cabeza, problemas en las articulaciones. Ya uno va comprendiendo como todo es energía y la persona es energía, el péndulo es el que le ayuda a mirar a través del terapeuta cómo está su energía, cómo la debería equilibrar. Exacto, exacto, exacto. Muestra en muchos casos cómo, hasta qué hacer para equilibrarlo. Porque el péndulo es como una antena que no solo emite energía, sino que recibe. Y como estamos unidos con el péndulo, recibo esa energía en pensamiento. Entonces yo puedo entender y puedo leer qué es lo que necesito. ¿En qué personas se verían los mejores resultados? ¿Hay una clase de persona especial? No, sí debe tener determinadas condiciones que son importantes. Si medita o hace yoga, son personas que tienen, por decirlo de alguna manera fácil, el campo abierto para poder trabajar. Pero si no, también que no tenga conocimientos también es muy bueno. ¿Cómo hace una persona para decir, bueno, yo quiero hacérmelo? Esto es una serie de terapias, en una sola, son varias, va dependiendo del problema. Si es para una persona que sufre de dolores, molestias, va al médico y no saben qué es lo que tiene y no le encuentran resultado, son 2 sesiones. La primera es para saber qué hay, qué es lo que le produce, y la segunda, la limpieza propiamente dicha. A los días, a los 15, 20 días, y se vuelve a hacer una segunda limpieza y ahí terminaría.
En el caso de una persona, que es la forma más corta, por decirlo de alguna manera. En el caso de un terreno, un edificio, un hotel, por decir, una casa donde hay muchos habitantes, es diferente. Es muy, muy diferente. Lleva mucho más tiempo. En tu caso, ¿tú lo haces presencial o de pronto alguien que esté en otro país dice, no, pero yo no estoy en Argentina, ¿cómo hago? ¿También se podría hacer virtual? Sí, puede ser virtual y ya se puede hacer tranquilamente y la información llega y la limpieza se realiza con mucha efectividad. Mucha, pero mucha, mucha efectividad. ¿Han llegado personas con mucho dolor a tu terapia? Sí, sí. Personas que no podían caminar. ¿Cómo se diferencia o en qué área trabaja esta terapia? Puede armonizar un espacio, un lugar, una persona y le puede limpiar a profundidad sacando de raíz el dolor que tiene la persona. Tú dijiste que, bueno, llegaste por cierto motivo, pero ¿qué es lo que te impulsó de fondo a tener que buscar una terapia alternativa? Porque no encontraba resultados efectivos en una yendo a la medicina tradicional, entendiendo a través de las sesiones de trabajo de masaje, de Reiki, que los dolores eran emocionales y no físicos. Sí puede haber un dolor físico, ¿sí? Lo puede haber, por supuesto. El cuerpo es el último en dar el aviso del dolor, ¿sí? Es el que nos avisa, que nos dice lo que sucede para prestarle atención, para centrarnos en nosotros, ir hacia adentro y reconocerlo. ¿Cómo complementa tu terapia con la medicina convencional? Primero voy a lo emocional de la persona. En la terapia voy al momento que empezó la enfermedad. ¿Qué motivo la activó? Puede ser que haya sido la muerte de un familiar, un accidente, una discusión. Y con la limpieza vamos al lugar donde se genera esa emoción para nivelarla y que la persona, pues con un proceso de autoconocimiento, que es lo que viene después del péndulo, pueda sanar. Podríamos decir que esa emoción o esa enfermedad le está dando un mensaje a la persona. O el fallecimiento de un familiar muy cercano puede producir descompensaciones en la persona. Se puede debilitar por la pérdida de esa persona, por todo lo que estaba unido a esa persona que falleció. Y ahí empieza un proceso de búsqueda de la persona, de llenar ese vacío. Mayormente se llena con dolor y con victimismo. Entonces ahí comienza el proceso de la enfermedad. La pérdida lleva un proceso evolutivo, ¿sí? Y termina siendo físico. Y el medicamento, que es bueno, es un paliativo, a veces tapa lo real, que es la emoción que estaba guardada con la pérdida. Podríamos decir que en el campo lo que tú haces con el péndulo le demuestra, o sea, queda comprobado que le dice a la persona, mira, esta enfermedad es por un desequilibrio interno. Sí, es un desequilibrio emocional. Y en la sesión, ¿qué hago yo con él? Es saber el momento en el que la persona tuvo esa creación de desequilibrio. Cuando el péndulo se queda quieto, a ti te da una respuesta, es una respuesta. Claro, es una respuesta que está mal formulada. Qué interesante. La pregunta debe ser precisa, ¿sí? En el caso que la pregunta tenga, tenga una cierta precisión, sea la pregunta, pero no es la correcta, pero sí en el sentido de lo que está preguntando, por ser redundante, se va a mover apenas un poquito, como diciendo falta algo, algo más. Es más, yo siento la información que me da el péndulo. Somos uno. Entonces, yo sé el movimiento que es lo que está esperando el péndulo. Para ti, ¿qué tipos de movimiento te dicen? ¿Para abajo, para arriba? ¿Tiene algún significado? Sí, lo siento yo en el cuerpo. ¿Sí? Hay muchas veces que me hacen una pregunta y veo que no es una pregunta capciosa. Yo siento tensión en el brazo y el péndulo no se mueve. Se mueve apenas, apenas como diciéndome, me está tomando el pelo, me está mintiendo. Wow, o sea que el mismo péndulo es muy certero, o sea, es muy... Te voy a contar un caso que es
de estudio, es de estudio. Yo tengo el péndulo testigo. Es un péndulo hueco donde vos pones un objeto adentro y de acuerdo al objeto es lo que vas a buscar y vas a encontrar. Un día mi mujer se fue a otra localidad por un trabajo, entonces le dije, bueno, yo quiero saber qué estás haciendo, dame un pelo tuyo y lo metí adentro del péndulo. Y puedo decir que la precisión fue de un 98%. Le iba preguntando qué estaba haciendo. Y yo le decía qué estaba haciendo. Y él me decía que sí o que no. Sí, correcto o no. De las, no sé, 20 preguntas, una sola salió casi incorrecta. Interesante. Alejandro, una pregunta, mira. Hoy en día las personas tienen mucho estrés, ansiedad, depresión. ¿La terapia Sí. sirve? ¿Sirve en esos casos? Sí, en el estrés es muy bueno porque es súper efectivo. Es en el momento. Estrés, cansancio. En la depresión necesita más sesiones porque cada situación tiene diversas emociones del que está tomado. Es como si estuviera ramificada esa emoción. Y la depresión son varias emociones juntas. Puede ser cansancio, dolor y estrés y producen depresión. Puede ser miedo, enojo y hastío y tiene esas tres ramas. Entonces, cuando uno hace una limpieza en cuanto a la ansiedad y todo eso, tiene diferentes ramificaciones que hay que ir limpiando. Hay que encontrar cuál es lo más importante y después por decantación. Alejandro, una pregunta. Entonces, cuando una persona tiene una fractura o algo muy reciente, ¿funciona el péndulo? Sí, sí. Lo que hace es acelerar el proceso de sanación. Wow. Y lo que hace es aliviar el dolor. Entonces, ¿en qué casos o en qué situaciones funciona mejor el péndulo? Hasta ahora en todas, en todas. Entonces, una persona que tenga, por decir, una enfermedad crónica, también puede hacer péndulo, o sea, consultar contigo el péndulo. Sí, puede consultar con el péndulo, se puede limpiar, se puede armonizar, se puede disminuir el dolor si hay dolor y disminuir el grado de enfermedad hasta un punto, ¿sí? Que es el punto donde la persona ya no puedo yo seguir porque ella me tiene que permitir con su crecimiento individual y personal abrirse a seguir. ¿Nos está diciendo algo de la enfermedad a través del péndulo? ¿Te Sí, dice algo? sí, 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 sí. La emoción, de acuerdo al arraigo que tenga, ¿sí? Puede ser una emoción que sea por la persona, puede ser heredada por algún familiar, por alguna situación, ¿sí? Donde ella se siente identificada con esa emoción, ¿sí? Hay mucha gente que de la enfermedad hace un culto, porque usa una palabra que dice, uy, yo tengo tal cosa, uy, yo tengo tal cosa, y yo tengo esto, y lo hablan con una naturalidad como si fuera parte de ellos. Pero ahí es donde hay que entender que es la emoción, no es un objeto. Lo más simple, lo que más ayuda es cuando no encontrás respuesta en algo. Cuando vos querés llegar a algo, a una respuesta, a una situación, y no logras efectividad en eso, y no llega a vos eso que uno quiere o necesita. Hay que ver de dónde viene, si es la necesidad, si realmente quiere, si realmente es para la persona, ¿sí? Si quizás sea un mandato familiar, no es de la persona. Entonces, bueno, todo eso necesita una investigación previa para entender en la persona cómo actúa. Una vez que uno entiende cómo actúa en la persona, ya conocemos el mecanismo que tiene para desarticular. Podríamos decir que a una persona a la que no le fluyen las cosas, le sirve el péndulo. Sí,
Sí, porque le va a dar información de por qué no le fluye, para qué no le fluye y qué debe aprender de esa situación. Podríamos decir que entonces el péndulo a través de esa información ayuda a que la persona tenga un crecimiento personal. Sí, esa es la idea. ¿Podrías ampliarnos un poco más ese proceso? Hablamos recién de la depresión, ¿sí? Que puede venir por diferentes factores, ¿sí? Puede ser heredado, ponerle de un abuelo que sufría depresión, o la madre sufría depresión, y por solidaridad al clan, uno lo toma como propio, ¿sí? Esto lo explica muy claramente la ley de Hammer, la nueva medicina germánica. Entonces, toma esa emoción como propia, ¿sí? Se adueña como si estuviera en el interior de la persona y le hace como una especie de reverencia a todo eso. Entonces hay que entender de dónde viene. Si viene del árbol, bueno, hay que sanar desde el árbol. Me va a decir en qué generación, a quién le pasó, si fue abuelo materno, abuela, ¿sí? Me va a ubicar de quién viene, ¿sí? Vamos a ir a esa persona, ¿sí? Vamos a sanar con esa persona y a partir de ahí va a ir descendiendo hasta la persona con la que viene a consultar. Después hay que ver qué secuelas le ha quedado o qué resquicio de cosas le han quedado, qué residuos de miedo o de dolores o de sentimientos para saber qué más podemos hacer de acuerdo al resultado que me vaya dando la sesión. ¿Tú nos podrías decir qué es lo que hace que se mueva el péndulo? La energía, la energía de las preguntas, la energía de la persona y la energía del lugar. El lugar debe estar muy bien armonizado para trabajar, ¿sí? Yo a la persona antes de hacer la sesión le doy algunas instrucciones para que haga un día antes, para que pueda alinear su mente y su cuerpo en la sesión que vamos a realizar. Si puede meditar, mejor todavía. Pero bueno, hay un procedimiento que tiene que hacer antes de la sesión para conectar con más claridad y más facilidad a la sesión. Que hace es mostrarle a la persona su clase de energía. Sí, tipo de energía, la calidad, de qué proviene esa energía, ¿sí? En el caso que haya entrado a la sesión y yo percibo que estuvo 5 minutos antes con una persona problemática o tóxica, yo le voy a decir, mira, acabas de estar con una persona que pasó esto, porque vos venías de una manera y te cambió la energía. Entonces podríamos decir, claro, en el aspecto del dinero, en el de pareja y en el de salud, funciona muy bien el péndulo. Sí, funciona con mucha efectividad y con mucha claridad para la persona. Entonces, claro, las personas que nos están viendo dicen, puedo ir con Alejandro y el contacto tuyo es. En el Face estoy como Alejandro Carm y mi número de teléfono es más 549-2901-649660. Se comunican por WhatsApp, me envían mensaje y ahí comenzamos con la charla y las preguntas de acuerdo a la sesión. ¿Hay algo especial que la persona tiene que tener o cualquier persona se puede comunicar contigo? Cualquier persona se puede comunicar. La idea importante es que tengan ganas y estén abiertos a recibir la información. Y pues por lo que puedo ver, deducción personal, pues entonces lo que ha logrado en ti es subir tu nivel de energía, por ende de conciencia. ¿Estaríamos correctos? Exacto. El nivel de energía tiene que ir en relación con la conciencia. La energía es lo que nosotros emitimos y recibimos, ¿sí? Y la conciencia es la que sostiene esa energía, que sostiene, absorbe y emite. Haga un péndulo. Que va a ser un gran aprendizaje para los dos, para la persona que viene a realizar la sesión y para mí. Es un gran aprendizaje. Maravilloso, realmente que sí. No de péndulo, sino de cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo cuidar a los suyos, a la familia, a los hijos, y cómo hacer que la vida de los hijos, que son lo más importante, sea mejor para ellos, desde nuestra
ganas de sanar, ellos lo van a recibir. Sanando nosotros, sanan nuestros hijos. Sí, exacto. Si lo llega a hacer la abuela, ni hablemos. Si lo hace la Importante. abuela, importantísimo, sana a la hija y el nieto. Es más, quien más lo va a sentir es el nieto, porque las generaciones van salteadas. Lo que hace el abuelo repercute en el nieto. Y darte las gracias y a las personas que nos están observando, mirando, darle las gracias también por su tiempo de atención. Bueno, Alejandro, que pase un excelente día. Igualmente, Humberto, muchísimas gracias y namaste. Excelente día para todos. Namaste. Gracias.